Pues bien, nosotros estamos, para los que recién se incorporan a estos videos, analizando los aspectos que caracterizan a la mentalidad oligárquica. Habíamos mencionado en la primera parte, dos características de la mentalidad oligárquica, es decir, cómo pensaba este grupo de poder. Y habíamos dicho que era racista y que tenía una mentalidad señorial. A esas dos vamos a ir sumando estas que vienen a continuación. La siguiente sería su marcado catolicismo, que casi podríamos decir es un catolicismo fanático. El marcado catolicismo. Te recuerdo, estamos viendo las características de la mentalidad oligárquica. Entonces, el marcado catolicismo que casi raya con un catolicismo fanático. Te hago recordar que esa es otra herencia del virreinato, es decir, tener al catolicismo como la religión única y verdadera, y que no caben otros credos, y que si viniesen otros credos serían vistos con respeto y tolerancia, pero no podrían ser partícipes de la vida nacional, porque en ese inicio del siglo XX, como lo había sido durante todo el siglo XIX, el catolicismo es la religión del Estado. Es decir, no existe esa idea que pretendemos hoy día, ¿no? Que es una idea que me parece muy válida, la del Estado laico, es decir, el Estado separado de la religión, el Estado que deja la religión solo para el fuero interior de las personas y sus familias o sus casas. No, en esa época el catolicismo era público, el catolicismo es la religión del Estado. Nadie podía ser presidente, nadie podía ser juez, nadie podía ser congresista, senador, diputado, si es que no ejercía el catolicismo. Entonces el catolicismo era pues la religión oficial del Perú. Y claro, este grupo de poder defendía, se sentía pues como un defensor de la fe católica, y todos ellos, todos los miembros de estas poderosas familias, toda esta gente que pretendía pues tener un modelo de país, un modelo de nación, entendían que la nación peruana debía ser católica. Y ellos mismos, a modo también de defender su honor y su concepción de la vida, pues tenían al catolicismo interiorizado. Y según su punto de vista, pues ellos eran los que más debían demostrar su fe frente a los grupos subordinados, ¿no? Entonces, eso es lo que les he dicho, ¿no? El catolicismo es la religión del Estado, es la religión del Estado, y esta clase, la oligarquía, entendía el catolicismo de una manera muy rígida. Entonces, la educación debía ser católica. No existía nada de eso a lo que podríamos llamar un colegio laico. Todos los colegios, ya sean financiados por el Estado o ya sean privados, debían tener una educación católica. La educación es católica. La educación es católica. Dentro ya de su propia vida privada, pues los valores católicos debían ser defendidos. El hombre debía ser pues un hombre virtuoso, debía ser un padre de familia ejemplar, debía ser un marido fiel. De ninguna manera cabía la posibilidad de que se legalice el divorcio. No existía el divorcio por la premisa simple de que todo aquello que Dios ha unido, pues no lo puede separar el hombre. Asimismo, para la mujer,
la situación era pues todavía más dura. La mujer debía ser madre virtuosa, esposa fiel, abnegada católica, educar a los hijos dentro de la Santa Madre Iglesia y claro, llegar al matrimonio virgen, virtuosa, es como se entendía. La mujer debía ser tal vez el mejor modelo de catolicismo. De catolicismo. Entonces sí, era pues una vida que tenía la religión como centro, en que la vida pública y la vida privada podían mezclarse porque uno debía pues mantenerse firme en lo que la iglesia sostenía. Era una sociedad en la que los escándalos pues debían ser contenidos y el pecado erradicado, y que claro, si eso pasaba al interior de la élite, en las clases populares, el catolicismo también podía ser entendido de muy distintas maneras y la élite tenía la obligación de que ese catolicismo llegue a los más recónditos lugares del Perú. En ese sentido, también la oligarquía, pues, si queremos encontrarle un lado positivo, le daba mucha importancia a las obras de caridad, a la colaboración plena con la Iglesia Católica, exonerando a la Iglesia Católica de impuestos, dándole todos los beneficios habidos y por haber para que pudieran pues llevarse a cabo estas labores de evangelización que a las finales harían que todos ganen, los de arriba y los de abajo. Es lo que por lo menos se entendía en esa época, ¿no? Entonces es una época de marcado catolicismo. La otra característica que tiene la mentalidad del oligarca es lo que se puede llamar el paternalismo. El paternalismo, como su nombre lo dice, es una actitud de autoritarismo, ¿eh? Es decir, bajo la visión paternalista, el poderoso ve a los que están abajo como si fueran sus hijos. Y si tú ves a alguien como si fuera tu hijo, un día lo puedes tratar muy bien, puedes ayudarlo, puedes colaborar con él, y al otro día molestarte y tratarlo con dureza y tratarlo como el superior que eres. Entonces, en realidad es una actitud bastante negativa, porque no es ver al otro como tu compatriota o verlo como peruano, es verlo desde arriba como alguien que necesita siempre de tu asesoría, de tu ayuda, de tu auxilio y hasta de tu protección. Y que él debe estar agradecido por cómo lo tratas como si fuera parte de tu familia. Es algo muy peligroso, porque lo que está ocurriendo es que se mezclan las esferas públicas con privadas, ¿no? Ver a un trabajador como si fuera un hijo está muy mal. Ver que el gobierno, decir que un gobierno se comporta como nuestro padre, está muy mal, porque estamos en una república de ciudadanos donde todos tenemos los mismos deberes y derechos y donde no estamos bajo un orden tutelar. Tutelar significa que a mí alguien me cuida porque pienso o actúo como si fuera un menor de edad. Por eso que el paternalismo es tan nocivo. Te lo defino, ¿no? La otra característica es el paternalismo. Muy simple, es ver al otro como inferior, como si fuera un hijo. Es ver al otro como inferior, casi como si fuera un hijo. Como si fuera
Entonces, es una forma de dominación. Los hacendados podían, pues, un día tratar a sus campesinos de forma muy afable, amical, dándoles dádivas, y él diciendo públicamente, hay varios testimonios sobre eso, que él los ve a sus campesinos como a sus trabajadores como si fueran sus hijos y que los protegerá como hijos. Es otra lógica, pues, muy virreinal, muy de la Edad Media. Y claro, cuando llegaba el momento en que tal vez un campesino pedía, pues, algunas reivindicaciones, o pedía un mejor salario, o pedía algunos cambios en la relación laboral, el patrón salía y decía: ¿cómo es posible que tú quieras rebelarte cuando yo te he tratado a ti como a un hijo, ¿no? Entonces, es una clara forma, y bastante inteligente y sutil, de dominación. Es una forma de dominación y de autoritarismo. De dominación. Si no queda claro, te lo vuelvo a escribir. La pizarra me queda chica. Dominación. Y algo de eso todavía perdura entre nosotros. Es decir, cuando ves tú que en un supermercado, pues, una de estas señoras con aires de grandeza trata a la cajera de hijita, o cuando tal vez tú mismo, ¿no? O tus parientes en tu casa, pues, le dicen a tu empleada: hijita, haz esto. Es en realidad crear una idea falsa de confianza y de estima, que también puede ser una forma de llamar la atención, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que tener presente eso, ¿no? Nunca hay que mezclar el trabajo con las relaciones personales, porque a la larga se puede entender un mensaje de manera errada, ¿no? Un día un subordinado tuyo va a poder pensar que tú eres como su padre, en verdad, y que debes ayudarlo como su padre. Y eso no necesariamente es así. O cuando llegue el momento en que tú tengas que despedir a alguien por X razones, esa persona te puede decir: pero si yo he sido casi un hijo para ti. Entonces, en realidad, pues, es una relación compleja, ¿no? Que no debería darse, el paternalismo, ¿no? Ver un día a los que supuestamente están abajo tuyos como tus hijos, tratarlos bien, tratarlos como menores de edad, considerarlos indefensos, y así otro día también, bajo esa misma lógica, disciplinarlos de la forma más férrea, tal vez como dicen algunos viejos padres, ¿no? Hasta con golpes para que este muchacho aprenda, ¿no? Es autoritarismo puro. Y la oligarquía, pues, era muy dada a tener comportamientos paternalistas, ¿no? Entonces es otra de las características de la mentalidad oligárquica. Entonces, bueno, principalmente esas serían las características de esa forma de pensar y de comportarse de la oligarquía. Tal vez deberíamos añadir una más, es esta propensión a la alienación, es decir, a no sentirse identificado con una cultura nacional, una cultura que podríamos llamar entre comillas peruana, o a tratar de descubrir cuáles eran las costumbres del Perú, sino más bien copiar modos, estilos que venían de Francia, que venían de Inglaterra, que venían de Estados Unidos y que estaban muy lejos del Perú. Entonces podríamos tal vez para finalizar añadir una más, que es la alienación de la clase oligárquica. Alienarse significa, pues, comportarse de una manera distinta, forzadamente fingida, a lo que es tu cultura, ¿no? O a lo que pretende ser tu cultura, ¿no? La alienación. El oligarca pensaba más
en Francia, Estados Unidos e Inglaterra, que en el Perú, que en las culturas del Perú. Mejor así, en las culturas. No hay una cultura peruana tampoco, hay muchas culturas peruanas. En las culturas del Perú. Entonces, nada, es vestirse como se vestían los caballeros en Inglaterra, es hablar francés, luego inglés, es copiar gustos en deportes, copiar gustos en espectáculos, en literatura, en festividades. Oye, desde esa época, tal vez un poco después, se comienza pues a celebrar la Navidad en el Perú, tomando chocolate caliente en verano, con un árbol navideño de plástico, con un snowman hecho de tecnopor, copiando pues el modelo de una Navidad muy europea o estadounidense que nada tiene que ver con la realidad peruana. Hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, alguien podría llamarte alienado pues por salir a pedir dulces en Halloween, cuando no es una fiesta pues a la cual los peruanos hayan estado acostumbrados desde cientos de años, ¿no? No es tradicional del Perú. Eso puede ser algo de alienación y puede ser que venga de esta época cuando las élites peruanas veían pues que la cultura más próxima a ellos no era pues la multiculturalidad del Perú, sino la cultura europea, sino la cultura estadounidense, que a las finales sí pues han dominado nuestra vida y se han mezclado de forma muy extraña con con las costumbres y hábitos que aquí tenemos, ¿no? Entonces sí, pues esos han sido los rasgos tal vez más interesantes de la mentalidad oligárquica. Ahora lo que me gustaría hacer es ya conocer a las otras clases sociales, a los otros grupos sociales que estaban dentro de este Perú que se ha denominado República Aristocrática, ¿no? Y claro, cada grupo tiene pues su propia lógica. Un esquema te va a ayudar a entender cómo es la sociedad en ese momento o cómo estaba dividida o jerarquizada. En realidad pues es muy simple. Estamos hablando que es un país, ya te lo dije, en el que 40 familias parece que tienen todo el poder, es decir, la oligarquía. Pero debajo de esa oligarquía, que si hablamos de cifras, estamos hablando tal vez del 5% de la población. Imagínate, el 5% de la población era la dueña de la tierra, eran quienes mandaban, eran de donde salía el poder efectivo, excluyente y exclusivo, ¿no? Entonces, ese grupito está en la cúspide, es la oligarquía, son el 5%, pero después vienen otros grupos mucho más grandes y mayoritarios, y tal vez ahí estaba la fuerza del Perú, ¿no? Tal cual se verá en los años posteriores. Entonces, en la cúspide está la oligarquía. La oligarquía, de la cual ya hemos hablado, en sus rasgos económicos, de poder y en su mentalidad. 5%. 5% de la población gobernaban a un país enorme, ¿no? Multicultural y con muchos grupos sociales, como los que vienen luego. En segundo lugar, como suele ocurrir, está pues una clase media importante. Las clases medias siempre van a ser muy importantes en los países porque en la clase media está como la fuerza motriz de la economía. Porque claro, al ser media no estamos hablando de una élite exclusiva ni de un grupo pobre o en necesidad o con carencias o con escasos ingresos. La clase media hasta el día de hoy tiene una gran potencia, ¿no? Entonces está una clase media.
¿Y cómo podemos saber si alguien es clase media? Muy simple, en la clase media están todas aquellas personas que tal vez tienen estudios profesionales o tal vez son comerciantes importantes y que tienen que trabajar para vivir. Claro, tú me dirás, pero ¿y un oligarca no trabajaba para vivir? Sí, podía estudiar pues medicina, podía ser profesor, podía ser abogado, pero digamos que para un oligarca ser abogado, o ser profesor o ser médico no era su fuente de ingreso más importante, ¿no? La fuente de ingreso, ya te dije, un oligarca, pues eran sus haciendas, sus minas, sus negocios de agroexportación, sus herencias, etcétera, sus rentas. En cambio, en la clase media, estamos gente pues como yo, ¿no? Yo soy una persona de clase media porque yo tengo que trabajar para mantenerme y voy a tener que hacerlo en los próximos 30 años. Y así estamos buena parte del Perú, somos la clase media, ¿no? Entonces pueden ser de dos tipos, están los profesionales con estudios universitarios, los profesionales técnicos, todos aquellos pues como tal vez tus padres, tus parientes que han tenido el esfuerzo de dedicarse a una carrera y seguir trabajando, ¿no? Y también están pues los comerciantes. Y pueden hacer mucho dinero, pero mira tú, no llegan a ser oligarquía por las otras características que no tienen, ¿no? Apellido, blancura tal vez, abolengo, haciendas, etcétera, ¿no? Pero es una clase media que está siempre nutriéndose, ampliándose y moviendo al país, silenciosamente tal vez, pero moviendo al país, ¿no? Entonces es la clase media. Luego de la clase media está pues lo que vamos a llamar sectores populares, ¿no? Suena medio malvado decir popular, porque popular suena pues a eso que está abajo, a eso que es vulgar, a eso que es hasta incivilizado. Bueno, vamos a olvidarnos de ese prejuicio, vamos a utilizar solamente el término popular como entendiéndolo como masivo, mayoritario, ¿no? Entonces luego vienen esos sectores populares, esas clases populares, y que pueden estar distribuidas en la ciudad y en el campo. Entonces, clases populares urbanas y clases populares rurales. Mira, en esta época, en las clases populares rurales, solamente podemos pues decir alguna, ¿no? Una sola, es el campesinado. Y en esa época, solo en esa época, eso lo dicen varios historiadores, decir campesino era prácticamente decir un sinónimo para indígena. ¿Ya? No quiero profundizar en eso, que es muy complicado, pero en ese momento, decir campesino era prácticamente asociar la idea de campesino, el que trabaja la tierra, el que trabaja el campo, a la idea del indígena. Que era el grupo tal vez mayoritario del Perú. Te hago recordar que el Perú es un país rural en ese momento. Es un país en el que predomina el campo y la actividad laboral en el campo. Y está pues dominada por la hacienda y está dominada por el campesino, ¿no? Y entre las clases populares urbanas, dentro de la ciudad, son las clases populares que tú conoces hasta el día de hoy, ¿no? Ahí está pues el artesano, ahí está el ambulante, y aquí aparece una nueva clase social que había pues transformado a toda Europa, y ahora recién estaba apareciendo en el Perú. Son los obreros. Y acá es muy importante que sepas la definición de obrero. Tú no puedes decir que cualquier trabajador es obrero. Cuando yo estoy cansado y les digo a ustedes, yo soy un obrero de la educación, estoy haciendo un chiste. Es decir, una persona que trabaja mucho no es un obrero. O una persona que está construyendo una casa no es un obrero.
En esa época, por lo menos, y yo creo que hasta el día de hoy, se considera que el obrero es la persona que trabaja exclusivamente en una fábrica. Entonces es una clase especial, es una clase nueva, que había surgido justamente con qué proceso, con el proceso de la revolución industrial. Entonces aparecen los primeros obreros en el Perú. ¿Por qué aparecen los primeros obreros en el Perú? Porque la oligarquía, en ese pequeño afán modernizador que tuvo, puso las primeras fábricas, ¿no? Entonces, tampoco vayas a pensar que el Perú pasó, ya lo hemos visto en la parte económica, que el Perú pasó por un proceso de industrialización en donde aquí se hacían máquinas, se hacían automóviles, se hacían tecnología de punta, para nada. Aquí la economía primaria se maquilló un poco de industria y claro, las industrias tienen que ver con productos de pan llevar o tienen que ver, cuando digo productos de pan llevar, tienen que ver con industrias dedicadas a los dulces, a la harina, a la confitería, a las galletas. No estoy exagerando, es en realidad así. Son fábricas de actividades muy limitadas, a la leche, a los productos lácteos, ¿no? Eh, y sí, pues, ahí trabajaban esos obreros. O también me estoy olvidando de un rubro muy importante dentro de la industria, las industrias textiles. Y Lima comenzó pues a llenarse de algunas fábricas. Y comenzaron a surgir evidentemente barrios obreros. Si tú quieres un ejemplo así claro de barrio obrero, pues paséate por La Victoria, que es eminentemente un barrio obrero, o fue concebido como un barrio obrero, y vas a ver que las casas son más o menos iguales, simples, funcionales, dignas, porque digamos que la oligarquía también quería que esta naciente clase obrera estuviera más o menos contenta para que así pudiera pues ser una mano de obra asequible y funcional en sus nacientes fábricas. Pero esto después va a cambiar, porque después esa clase obrera va a entrar en política, va a orientarse a ideas que tú llamas hoy día de izquierda, ¿no? Y que justamente las ideas de izquierdas tienen que ver principalmente con la mentalidad del obrero. Estamos hablando del sindicalismo, estamos hablando del anarquismo y después vamos a hablar del socialismo y del comunismo, que siempre han sido vistas como las ideologías de las clases proletarias. ¿Qué es el proletariado? El conjunto de obreros. Entonces, esta es, digamos, ¿cómo se llama? La división social en ese Perú que hemos llamado de la República Aristocrática. Y tal vez nos estamos olvidando de una élite también importante, que es la élite serrana, la élite que está principalmente controlando las haciendas de la sierra. No es la oligarquía, es un personaje bastante controversial, es el gamonal. El gamonal. El gamonal es el hacendado de la sierra. No es oligarca, porque no tiene los requisitos de la oligarquía. Si quieres que sea duro, te lo diré. Físicamente podría ser pues un cholo, un mestizo, un indio, que había logrado tener una hacienda. Es muy probable que la haya heredado desde la época del virreinato, su familia la haya heredado desde la época del virreinato y controla la hacienda serrana. Y la hacienda serrana es una hacienda con una situación bastante compleja, porque es una situación de explotación. El gamonal solía explotar de manera terrible a sus hacendados, a sus campesinos. Y sus formas económicas eran muy primitivas. Era una hacienda más bien ostentosa y nada productiva, en donde parecía reinar solo la palabra del gamonal. Parece que la palabra gamonal viene de una planta parasitaria llamada gamolito, y de ahí pues esa connotación que el gamonal pues chupa la sangre de los campesinos de la sierra, ¿no? Y a veces la oligarquía necesitaba asociarse con esos gamonales para poder controlar a la gran masa indígena del interior del país. Si tú quieres saber más o menos cómo era un gamonal, pues te recomiendo que leas tal vez uno de los mejores cuentos que se han escrito en el Perú, ¿no? Son 3 páginas nada más. El cuento lo escribió José María Arguedas y se llama El sueño del pongo. Y ahí tú vas a ver cómo era la relación entre un gamonal y un pongo, es decir, el más humilde trabajador
campesino de una hacienda. Pues bien, creo que hemos terminado esta parte. Yo necesito hacer un receso para poder, ¿cómo se dice? Generar videos de 20 minutos y así poderlos subir más fácilmente a la red. Entonces regresamos luego para entender los cambios sociales dentro de esto que se llama la patria nueva. Regresamos en un instante.